Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente para servirles aquí, para honrarles en esta serie, en estos días que estamos llevando, transmitiendo este mensaje. Ya todos sabemos por lo de la cuarentena, así que estamos haciendo los servicios los domingos a través de el internet. Que Dios me los bendiga a todos con paz, con salud, con gracia, con bendición, con amor, con muchos besos y abrazos de parte de la pastora, de parte mía. Que Dios me los bendiga a todos los que nos escuchan de la iglesia Armenia afuera, a mi familia que está afuera, a todos, besos y abrazos y bendición. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Recuerden que estamos hablando de la serie que está desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde termina Dios hablando que el que escucha esas palabras y las hace, lo compara a una persona que hizo su casa sobre la roca. Y las que no la hacen, viene gran ruina. Eso quiere decir que todo lo que dice la Biblia hay que practicarlo y hay que hacerlo. Hay que ver como con lupa cada palabra, cada cosa que nos dice el Señor. Tenemos que verlo con lupa y verlo bien para poder analizar el mensaje que está transmitiendo. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy delicado, muy fuerte, pero que el Señor Jesús nos lo explicó de una forma que tenemos que practicarlo nosotros como creyentes. Recuerde que cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, Él tiene que guiar tu vida. Y Él nos dejó, aparte que el Espíritu Santo nos habla, Él nos dejó la Biblia, que es la guía de la forma de vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y voy a leer dos versículos antes de comenzar. El tema de hoy se llama ¿quién será tu Señor, Dios o las riquezas? Entonces voy a comenzar leyendo lo que dice Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. También Jesús lo repite en una parábola que nos da en Lucas 16:13. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Eso quiere decir que tú no puedes tener dos señores en tu corazón. Eso significa que no podemos ser esclavos. No podemos ser esclavos del dinero y servir a Dios. Eso significa que es imposible, escuche esto, que tú hagas una mezcla o que digas la mitad sirvo a Dios y la mitad sirvo a la riqueza. Dios nos está diciendo en estos versículos que Él quiere nuestra lealtad. Él demanda la lealtad total. Por eso dice: no puede servir a dos señores. Y cuando habla de señores, el dinero tiene algo, las riquezas tienen algo que se convierte en un señor en la vida de la persona. Al decir que se convierte en un señor, quiere decir que los domina su mente, domina su corazón, muchas cosas malas que ya las vamos a explicar. Ahora, he visto muchos casos en la iglesia donde hay hermanos que sirven a dos señores y son creyentes y vienen a la iglesia. Y para eso le voy a leer Segunda de Timoteo, capítulo 6, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, 17, 18 y 19. Ok, fíjense lo que dice. ¿Cuáles son los síntomas cuando el dinero se convierte en Señor? Miren lo que habla aquí. Dice el apóstol Pablo: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos. Primero, uno de los síntomas cuando la riqueza
toma el corazón de una persona es la altivez. Segundo, dice, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Lo segundo es que la persona comienza a confiar en el dinero. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuánta paciente? ¿Cuánto dinero se le va gastando? ¿Cuánto tormento y ansiedad le viene? Esos son síntomas en las personas cuando el dinero es el Señor. Luego dice, las cuales son inciertas, sino poner la confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Lo otro, que las personas cuando el dinero es su Señor, no importa que tenga poco o mucho, no disfruta, no tiene el don de disfrutar lo que Dios le da. Y como no tiene el don de disfrutar lo que Dios le da, es porque ya el dinero, la riqueza se hizo un Señor. Y nosotros vemos muchos casos de personas que nunca disfrutaron su dinero y cuando las personas fallecen, sus hijos o sus herederos son los que pueden disfrutar de esa bendición que esa persona nunca la pudo disfrutar porque el dinero era su Señor. Y luego vemos el versículo 18, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Lo otro también, cuando el dinero es Señor, la persona no se vuelve generosa de ayudar y ni siquiera ayudar no solamente al pobre, al necesitado, sino también maltratan y pagan mal a sus empleados. Esa es otra forma también. Y dice, deben atesorar para sí buen fundamento por lo porvenir, echando mano a la vida eterna. Eso quiere decir que la persona cuando tiene el síntoma de que no disfruta, no está llena de altivez, confía en algo incierto, son síntomas cuando el dinero ya es Señor de esa persona. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Entonces, ¿el dinero es malo? Bueno, vamos a leer ahorita 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice así. Porque ya conocéis, hicimos la pregunta si el dinero es bueno o malo. Mira lo que dice Jesús. Porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso quiere decir que el Señor se hizo pobre, morir por la maldición de la pobreza para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Eso quiere decir que si el Señor murió para que no fuéramos pobres, quiere decir que el dinero no es malo. Ya le vamos a ir explicando. Entonces, bíblicamente el dinero no es malo. Ahora, si el dinero no es malo, ¿por qué causa tanto daño a veces? Y además, como dice Jesús, se convierte en un Señor. Porque el problema no está en el dinero, el problema está en el corazón, en la mente, en los pensamientos de la persona. El dinero es un papel que el dinero no te dice haz esto o haz aquello. El dinero no te dice ámame, enamórate de mí, guárdalo, no me gastes. El dinero es amoral. Entonces, todo depende del corazón de la persona. Es igual que yo diga, por ejemplo, ¿tener un carro es malo o bueno? No, tener un carro no es malo ni es bueno, depende del corazón de la persona. Por ejemplo, antes de yo ser cristiano, para mí el carro, como mi corazón estaba lleno de pecado, de tantas cosas, el carro yo lo usaba para ir a los lugares, salir con personas. O sea, el carro es un instrumento de lo que es mi corazón. Luego que yo me hago cristiano, no es que el carro se vuelve bueno, sino que ya ahora uso el carro para las cosas normales, para ir con mi familia, ir a la iglesia, ayudar a las personas, etc. Entonces, igual es el dinero. El dinero no es bueno o malo, sino es lo que está en el corazón de la persona. Y cuando leemos Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, mira lo que dice la Biblia. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, lo dice, el amor al dinero.
la cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso quiere decir que el amor al dinero viene del corazón. El corazón es el que ama el dinero o no lo ama. Entonces, el problema es del corazón. Ahora, ¿cómo soluciono yo ese problema? Pues hay una solución que la Biblia lo dice, lo habla, que nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. Eso quiere decir que la mentalidad de que tú eres dueño se te tiene que ir para que de tu corazón se vaya que tú eres el dueño de tu dinero. Tú simple y llanamente eres un administrador. La Biblia dice en 1 Corintios 4, 1 al 4, dice que nosotros somos administradores, pero los administradores, dice la Biblia, tenemos que ser hallados fieles. Eso quiere decir que nada nos pertenece. Tu familia, tu esposa, tus bienes, tu carro, tu salud, todo le pertenece a Dios y tú tienes que ser un mayordomo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes jugar con tu salud, porque el dueño de tu salud es Dios, tú eres un administrador. Tú no puedes jugar y hacer lo que tú quieras con el dinero, porque el dueño del dinero es Dios y tú simplemente eres un administrador que tarde o temprano le vas a rendir cuenta a Dios. Tú no eres dueño de tu esposa, de tus hijos. Tú eres el administrador que Dios puso la confianza en ti para tú amar a tu esposa y educar a tus hijos. Que si tú no lo haces como tienes que hacerlo porque hay un dueño absoluto que lo ve todo, tarde o temprano le vamos a rendir cuenta. Entonces, la solución para que el dinero no sea nuestro Señor es ser fieles mayordomos y administradores. Y fíjense esto que dice en Hechos para corroborar lo que quiero decir. Se los explico en breve. En aquel tiempo había en Jerusalén, cuando comenzó la iglesia, había mucha escasez. Entonces los hermanos, cuando tú lees todo el capítulo 4 del libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta que dice la Biblia que el que tenía algo lo vendía, se lo daban los apóstoles lo repartían a las personas necesitadas. Dice que todas las cosas eran en común. O sea, que cuando había necesidad, el que tenía ayudaba al que no tenía. Que eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo y aún más ahora en cuarentena. Tratar de ayudar al que no tiene. Hay personas ahorita que no están alimentándose como tienen que alimentarse. Entonces, bueno, ese no es el tema. Pero entonces, cuando ellos comienzan a repartir el dinero, entonces llega una persona que se llama Ananías y Zafira, que habla en el capítulo 5, dice que vendió una heredad. Y cuando venden la heredad, ellos traen la heredad, el precio de una heredad a los apóstoles. Entonces, ellos le dicen a los apóstoles que dieron el dinero completo y resulta que no dieron el dinero completo, sino que sacaron de la heredad y dieron una parte y ellos mintieron. Entonces, cuando ellos mintieron, el apóstol Pablo le dice estas palabras, le dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese? Se dan cuenta que el problema es el corazón. El diablo empezó a envenenar el corazón de Ananías y decirle, saca de ahí, di que diste todo para que la gente te vea que tú eres una buena persona, pero saca de ahí y di que entregaste todo. Y luego le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué sustraíste el precio de la heredad? Dice, ¿acaso no te quedaba a ti y vendida no estaba en tus manos? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces fíjense esto. ¿Qué pasó con Ananías? ¿O qué nos dice la Biblia? Que el problema del dinero, el problema del hombre es el corazón. ¿Qué es el corazón? Tu mente, tus pensamientos. O sea, él albergó pensamientos, esos pensamientos que él albergó, que Satanás envenenó. Eso también nos está dando una referencia que a veces somos influenciados por el enemigo para cometer errores, para hacer cosas malas.
Entonces, nos envenena. ¿Por qué? Porque en este tema del dinero, él tenía una puerta abierta a la codicia. Ahora, el otro principio, ok, de ahí sale el principio que para que Dios sea tu Señor y no el dinero, tienes que temer a Dios, tienes que honrar a Dios y tienes que respetar a Dios. Mire, mi hermano, el dinero es una puerta grande para tú soñar con lo que tú quieras, y no es malo soñar con lo que tú quieras, mejorar tu trabajo, hacer las cosas que tú tienes que hacer. El problema es que es una tentación muy grande que si tú no guardas tu corazón, si tú no tienes temor a Dios, si tú no honras y no respetas a Dios, tú vas a caer en la tentación. Hace unos años atrás una persona se acercó, porque sabe que yo soy pastor y sabe que yo soy de confianza. Él me ofreció una cantidad en dólares para abrir unas cuentas en Perú, en Alemania, no me acuerdo en qué, en otro país, porque él trabajaba en un lugar y no podía abrir las cuentas a su nombre. Entonces, cuando él habla conmigo, él dice, mira, yo quiero, eran, no sé, 600, 700 mil dólares, no me acuerdo. Me dice, yo confío en ti, yo te voy a pagar el pasaje para que vayas a Perú, a Alemania, abras las cuentas a tu nombre, y me iba a dar un regalo, un buen regalo. Entonces, cuando yo le digo, ¿de dónde viene ese dinero? Él dice, bueno, de esta forma, pero tú tienes que decir que tú eres el contratista, tú tienes que decir esto. O sea, tenía que mentir. Y yo le dije, mira, lamentablemente, yo sé que con ese dinero yo puedo hacer muchas cosas y todos necesitamos dinero, pero yo no voy a hacer eso, porque Dios es mi Señor y a mí cualquier dinero que venga de mala procedencia, yo no lo voy a aceptar. La persona se medio molestó. Fíjense, para que ustedes se den cuenta que hay personas que no ven mal el mentir, y ya lo vamos a ver a dónde van esas personas cuando su medio es mentir y engañar. ¿Dónde terminan esas personas? Entonces, si nosotros no respetamos, no honramos a Dios, no amamos a Dios, vamos a caer en cosas fraudulentas. No solamente fraudulentas, cuando el dinero se hace señor. He visto casos que hasta su mamá está pasando hambre y la persona no le da dinero. Su familia trata mal a sus empleados, explota a sus empleados, se aprovecha de sus empleados porque el dinero se convierte en su señor. Y fíjense, hablando de eso, cuando el dinero se convierte en su señor y el ambiente es un ambiente de trampa, de mentira, de engaño, porque fíjense hoy en día por qué tantas personas se pierden y se van al infierno, porque ahorita mentir, engañar, hacer trampa es normal y es un ambiente que parece normal, pero es un ambiente malo. Fíjense que en el Antiguo Testamento la Biblia, a través de muchos profetas, dice, Dios hablando a través de los profetas, Dios decía, aborrezco las balanzas falsas, aborrezco cuando explotan a los pobres, aborrezco cuando toman lo bueno y desechan y le dejan lo malo a los pobres. Dios comienza a abrir su corazón y decir lo que le agrada y lo que no le agrada. Entonces hay personas que el ambiente, fíjense que en la iglesia hay un contable, un contabilista que es cristiano, y fíjense que él ha tenido problemas hasta con cristianos. ¿Por qué? Porque él no puede hacer mentira, tiene que declarar lo que tiene que declarar. Y ha tenido enfrentamientos con cristianos por esa misma razón. No, es que yo no voy a declarar, eso es mucho impuesto, yo voy a hacer esto y aquello, y bueno, pare usted de contar. Ahora, vamos a leer esta parábola, porque mi deber como sacerdote, como pastor, como líder, es hablarle a usted la verdad. Mi deber, lo dice la Biblia, el deber del sacerdote es que las personas aprendan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero ese es mi deber. Pero yo le sugiero a usted que si yo le estoy diciendo qué es lo bueno y lo malo, usted voluntariamente agarre la parte buena. Fíjense lo que dice aquí esta parábola del mayordomo infiel. Dice, también Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de los bienes.
Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quitó la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré. Cuando me quite la mayordomía, me van a recibir en las casas, y cuando ellos me reciban en las casas, a los deudores de mi amo, les voy a decir cuánto le debes a mi amo. Fíjense, esto se lo voy a explicar un poquito. Este era un mayordomo encargado de una persona adinerada que vendía producto. Él dijo, cuando me quiten esto, yo voy a ir, y como yo soy el mayordomo, ellos no se enteran, entonces le voy a preguntar, ¿cuánto debes? 100. Ok. Entonces, él va a decir, escribe 50. Le va a perdonar 50 para que ganarle la confianza a ese empleado. Y entonces, él hizo esa sagacidad, y luego la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Eso quiere decir, en resumen, para explicarle un poco lo que está diciendo esta persona, es que siempre, Dios nos está diciendo que siempre todo va a salir a la luz. Este hombre fue descubierto, pero cuando la persona es descubierta, no es descubierta en cierta forma para humillar o maltratar a la persona. Siempre cuando una persona es descubierta en cualquier cosa económica, adulterio, cualquier cosa, es para que la persona recapacite. Esta persona, en vez de recapacitar, siguió y tomó el camino malo y siguió haciendo la maldad. Y luego más adelante dice que lo que les leí, entonces Jesús le dijo a las personas que no pueden servir a dos señores, o aborrecen a uno o aman a otro. Esto quiere decir que hay momentos en la vida donde vamos a ser confrontados y las personas van a ser descubiertas. Pero ¿qué tienes que hacer cuando eres descubierto? Arrepentirte, buscar un arrepentimiento, como este mayordomo que no quiso arrepentirse, no pudo ir a un arrepentimiento que era la verdad de lo que Dios estaba buscando en esta persona. Entonces, ¿qué aprendemos de esto con el dinero? Luego dice aquí, en esta misma parábola, Jesús dice, yo os digo, gana amigo por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas faltan, os reciben en las moradas eternas. Mira lo que está diciendo Jesús. Gana amigos a través de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciben en la morada eterna. Eso quiere decir que el dinero, según nos dice Jesús, es para hacer el bien, es para ayudar al necesitado, es para expandir el reino, es para disfrutar con tu familia, es para ayudar a tus padres, a tus hijos, es para administrarlo, es para ahorrar. Fíjense, lo dije la semana pasada, muchas personas no ahorraron y están pasando esta pandemia, esta cuarentena con mucha tribulación. También he visto otra cosa. Perdón, el dinero, tú lo administras y lo ahorras, pero también he visto otras cuestiones que pasan en el pueblo de Dios. Hay personas que pueden dar más y no dan. Por ejemplo, a la iglesia han venido muchas personas, le voy a contar 2 casos. Vino una persona que trabajaba para una persona vendiendo producto. Entonces, cuando yo veo la capacidad de esta persona, que ese es el otro error también de la persona, no estoy diciendo que todos vamos a ser millonarios, pero también tú tienes que dar lo que Dios te dio. Y hay personas que pueden hacer más y no dan más. Tienen capacidad para hacer más, pero tienen mentalidad de empleado. Entonces, esta persona, cuando yo vi que era muy bueno, le digo, mira, tú puedes agarrar ese trabajo y tú puedes montar tu propia empresa, hacerlo tú mismo. Tuve que convencer a la persona que lo hiciera, y luego que lo hizo, se hizo un empresario, construyó su propia casa. Entonces, también hay personas, por ejemplo, que son empleados de mecánicos, talleres automotrices, y tienen 20 años y nunca piensan en independizarse, en montar su propio taller. Entonces, también está la parte de que el pueblo de Dios no explota, no da lo que Dios le dio, sus talentos que Dios les dio. Entonces, también tenemos que hacer eso. Ok,
no volvernos locos con la riqueza. No digo que las personas no van a hacer dinero, porque también en el reino hay multimillonarios. Y no estoy diciendo que las personas no pueden ser multimillonarios. Lo dije al principio, el problema es el problema de nuestro corazón. Entonces, Dios nos da la libertad para hacer lo que queremos. ¿Y cuál es el problema grave de esas personas que están habituadas a la trampa, a la mentira, al engaño? Y voy a leer un poquito esto en Lucas, no leí Mateo, sí, ¿verdad? Tenía que leer en Mateo. De estas personas que están habituadas, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor es que se colgase en el cuello una piedra de molino y se hundiese en el mar. Y dice Jesús, ay de aquel por los tropiezos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se vuelve un tropiezo? ¿Qué significa cuando una persona se vuelve un tropiezo que ama el dinero? Que tú empiezas a dar el mal ejemplo, a vivir en el mal ejemplo y las personas lo van a ver normal. Entonces, cuando las personas ven que tú vives dando mal ejemplo, eres tramposo, eres mentiroso, eres grosero, explotas a los empleados y te jactas tu boca diciendo, sí, yo a mis empleados yo les pago así, yo hago esta trampita así, yo hago esto así, yo al gobierno hago esta trampa así. Entonces, te jactas mostrando la trampa. Entonces, en esa trampa estás envenenando a las personas. Entonces, cuando envenenas a las personas, lo que estás dando es mal ejemplo y lo que estás haciendo es una piedra de tropiezo. Y vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas capítulo 16, que tengo aquí mi secretaria bella y hermosa que me busca en la Biblia. Lucas capítulo 16, vamos a ver lo que hizo este hombre que fue de tropiezo. Mira lo que dice. Dice, había un hombre rico que tenía aquí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Fíjense, cuando dice que hacía cada día banquete con esplendidez, era una persona rica, 1. Segundo, tenía salud. 2. Tercero, aparentaba la felicidad. Y 4, le iba bien. Fíjense esto, que a veces las personas siguen el ejemplo de personas así, pero que no aman a Dios y no cumplen lo que Dios dice. Entonces dice, y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel hombre lleno de llaga. Fíjense esto, un mendigo en la puerta de la casa de un hombre que hacía banquete con esplendidez, invitaba a todas las personas a comer y nunca le dio un pedazo de pan al mendigo. Eso quiere decir que el hombre invitaba a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a los otros empresarios. Las personas veían salud, felicidad y que le iba bien. Las personas observaban eso. Pero las personas no veían, o si veían que él trataba mal al mendigo, pero tratándolo mal, el hombre no era fracasado en sus negocios, ni le iba mal en sus negocios, ni se enfermaba. Entonces, este hombre era un portador del mal ejemplo, un portador, un contaminador, donde va a arrastrar a otras personas al infierno. Y fíjense lo que dice luego. Y este hombre, Lázaro, lleno de llaga, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. O sea, aquí la Biblia nos está mostrando de la gran diferencia de este hombre que no atendía a esta persona, pero era orgulloso, era altivo, daba el ejemplo de la altivez. A mí qué me importa esa persona, los pobres son pobres, las personas son así. Entonces daba ese mal ejemplo de orgullo, de intimidación, de humillación, de quererse la gran cosa. Y si tenía un hermano, un primo, un sobrino, me imagino cómo lo trataría dentro del negocio, porque su orgullo era muy grande.
Entonces, en el verso 22 dice, lo que sucede siempre, dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y el rico en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Este hombre fue al infierno. Fue al infierno. Y tú dirás, wow, ¿cómo fue al infierno? Era feliz, le iba bien, no le pasaba nada malo, invitaba a las personas. ¿Cómo este hombre pudo ir al infierno? ¿Cómo se perdió? Y cómo Lázaro, siendo en esa condición, se fue al cielo. Y Lázaro no se fue al cielo por ser pobre, ni una persona se va al infierno por ser rico. Volvemos al tema. El problema es el corazón. El problema es temer, tener respeto a Dios, porque Dios todo lo ve. Entonces, las personas que tienen al Señor como su dinero van a humillar y maltratar a las personas, se van a aprovechar de las personas, van a menospreciar a las personas, van a humillar a las personas, van a maltratar a las personas, mira, he visto casos tan terribles que, por ejemplo, una persona es, por decirte, de australiana, y viene una persona, no sé, de Filipina, y el australiano, por ser australiano, y el filipino, por ser filipino, lo trata mal, porque el australiano piensa que él es la máxima figura de la tierra y él es más inteligente que el filipino. También esos mal ejemplos se ven. Las personas humillan porque es de otra raza, o porque es negrito, porque es blanco. Todo eso Dios lo ve. Entonces, yo nada más le pido a Dios que abra nuestros ojos y podamos salir de esta mentira de Satanás que lleva a tantas personas al infierno. Entonces, ok, ahora, ¿pero qué era este rico ante Dios? Dio mal ejemplo, no ayudó al pobre, no obedeció la Biblia, no tuvo misericordia del necesitado, y me imagino que si maltrataba de esa forma al mendigo que estaba en la puerta de su casa, imagínate cómo trataba a sus empleados. Nada más ahí saca la cuenta. Ahora, ¿qué consecuencias les trajo? Bueno, la consecuencia que les trajo, abrió sus ojos y estando en tormento en el infierno, comenzó a pedir ayuda, y Jesús le dijo, la oportunidad la tienes en la tierra. Si no te arrepientes en la tierra, no vas a ir al cielo. Jesús le dijo que los que están de este lado, le dijo, los que están en el cielo no pueden ir al infierno, los que están en el infierno no pueden ir al cielo. Eso quiere decir que si yo me muero y soy un pecador, maltratar a las personas, nunca me arrepentí, yo puedo llamar a 600 curas, puedo llamar al mismo Papa que me haga una oración, y esa oración no me va a sacar del infierno, porque lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ok, entonces él pide ayuda, y resulta que cuando él entiende esta verdad, que no voy a leer todo, está en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19, cuando él ve todo esto y ve el error que hizo, él reacciona y mira lo que le dice a Dios. Dice, te ruego pues, Padre, te ruego pues, Padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlo. En otras palabras, hoy en día es como decir, están los cristianos, oigan a los cristianos. Entonces le dijo, no, Padre Abraham, porque si alguno fuera de ellos entre los muertos se arrepentirá. O sea, lo que le quiso decir, si alguien resucita y va, ellos van a creer. Y mira lo que le dijo Dios a través de Abraham. Dijo, sí, le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Fíjense esta triste realidad. ¿Qué hizo este hombre, este mayordomo, rico que maltrató, que hizo mal? Envenenó a sus hermanos también. Sus hermanos vieron que él hacía todo esto
y confiaron en la riqueza, dio un mal ejemplo que ni siquiera sus hermanos, no sé si después se arrepintieron o no. Pero lo que le quiero decir, que el mal se contagia. ¿Y cuál es la enseñanza de esto? Que tú tienes que tener a Jesús como tu Señor. Y vamos a leer en Lucas 19, Lucas capítulo 19, vamos a ver la historia para que esta historia termine bonito y usted aprenda qué tiene que hacer para no perdernos. Entonces dice en Lucas 19, dice, desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico. Aquí viene otro rico. Ya sabemos la desgracia de un rico que no se arrepiente, que es un portador, da mal ejemplo. Entonces dice, era rico, pero ver qué pasó con esta persona, que es lo que yo quiero que nosotros hagamos para que Jesús se convierta en nuestro Señor de nuestro corazón y no nos perdamos. Entonces dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. ¿Qué podemos ver aquí? Que él procuraba ver a Jesús. O sea, no te quedes en tu casa, no seas una persona de estar en tu casa, de no buscar a Jesús. Ahorita en esta pandemia, en esta cuarentena, lee la Biblia. Mira, le doy gracias a Dios que hemos ganado a 2 personas en esta pandemia, orando por ellos por teléfono, se han sanado, se han mejorado. Hemos orado por personas y les he ganado estando ellos sin poder ir a una iglesia y están comenzando a leer la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a buscar a Jesús, ese es el secreto. Luego dice, y corriendo delante él subió un árbol de sicomoro para verlo, porque había de que pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Él entonces descendió a prisa y lo recibió gozoso. Fíjense, recibió a Jesús con gozo, con alegría. Para yo poder cambiar, yo tengo que recibir a Jesús, su palabra con alegría. Yo no voy a leer, es que Jesús dice que no podemos tener 2 señores. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Si yo tengo que hacer trampa. No, tenemos que recibir la palabra con alegría, con humildad y decir, oye, es verdad, eso es malo, a Dios no le agrada. Bueno, dice, y al ver esto todos murmuraban porque descendió a posar con este hombre pecador y criticaron a Jesús porque era un cobrador de impuestos, era ladrón, robaba. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo a Dios, mire la reacción de este hombre rico que cambió. Dice, no como el otro mayordomo que buscó la trampa. Dice, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Fíjense esto. Este hombre tuvo un arrepentimiento. Luego dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, necesitamos hacer como Zaqueo. ¿Cómo Zaqueo dio fruto? Hubo un arrepentimiento, reconoció el mal y restituyó el agraviado. ¿Qué quiere Dios hoy? Que tú reconozcas el mal, restituyas al agraviado y te apartes de que el dinero sea tu Señor. Que le pidamos hoy perdón a Dios. Hazlo de corazón. Haz una oración de corazón pidiéndole perdón a Dios, diciéndole, Señor, he pecado porque he maltratado mal, he engañado a mis empleados o he hecho esto con mi jefe, he robado a mi jefe, he menospreciado a mi esposa y no le he dado lo que tengo que darle a mis hijos.
no he ayudado a mis padres, tengo un hermano necesitado, pudiéndole ayudarlo, no lo he hecho. Señor, hay un vecino que está pasando hambre, no lo estoy ayudando. Reconocerlo, que sintamos dolor por haber hecho eso. Luego que hagamos eso, pedirle perdón a Dios y convertirte en un mayordomo. Decirle a Dios, Dios, te entrego mi empresa, te entrego mis cuentas bancarias, te entrego mi esposa, mis hijos, y yo me convierto en un administrador tuyo. Tú eres el jefe y yo voy a hacer las cosas como la Biblia manda. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que tenemos que hacer que le agrada a Dios. Mis amados hermanos, amigos, que Dios me los continúe bendiciendo grande y poderosamente, y que espero que esta palabra la pongas en práctica en tu corazón, y así como todos los domingos poder ser de bendición. Si puedes reenviar este mensaje a las personas que también aprendan, y las demás enseñanzas, para que las personas puedan acercarse y aprovechar este momento para acercarse a Dios. La pastora Bella tiene unas palabras. Dios los bendiga mucho, iglesia. Bueno, como siempre, los invitamos a estar activos en nuestras redes sociales. Le vamos a dejar toda la información en la cajita de descripción. Así que únete a todas las actividades que estamos teniendo en la semana para que tu vida sea más y más bendecida. Dios los bendiga muchísimo. Y recuerden que el día martes, 7 de la noche, hora de Los Ángeles, y 10 de la noche, hora de Venezuela, está también nuestro hijo Jonathan dando unas palabras muy buenas para estos tiempos. Dios me los bendiga. Chao.